¿Qué tal? Buenas noches, como siempre, bienvenidos. Empezamos ahora en 7 Televalencia, tertulia municipal. Recuperamos la tertulia con concejales, candidatos también a la alcaldía de Valencia. Pulsamos la política más cercana. Les presento, es de Compromís, candidata al Ayuntamiento de Valencia, será número 2, actual diputada y sindical Corts, Papi Robles. ¿Qué Hola, tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Bé, molt bé. Aquí encantadas de participar en vosaltres. Ahora sí, 26 días nos quedan. 26 días. Para elecciones municipales. Una maravilla. Bueno, pues mucho que analizar. Lo vamos a hacer también con Elisa Valía, es concejala del Ayuntamiento de Valencia por su partido, el Partido Socialista. Elisa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo va la precampaña? Pues bien, ya sin parar y sin frenos, bueno, ya directos. Directos a la cita con las urnas. Bienvenida también por parte del Partido Popular. Recibimos a la concejala del Partido Popular, Paula Llobet. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal todo? Pues muy bien, con ganas, con muchas ganas, con nuestro lema, con ganas, sí, sí, lema del Partido Popular, lo veremos. Y por parte de Ciudadanos, además nos decía que acaba de terminar, ha sido una labor importante, ese programa electoral de su partido, está de jefe de campaña, llevando todos los actos de Ciudadanos. Narciso Estellés, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una labor importante. Un no parar desde hace ya unos meses ha sido, aparte no solamente la campaña autonómica y la local, ha sido también el hecho de presentar listas. Hemos presentado casi 90 listas en la Comunidad Valenciana y la verdad que nos sentimos orgullosos del trabajo realizado y vamos a ver esos alcaldables. Tenemos entre ellos alcaldes, que a ver si hay suerte y repiten y pues toda la leña puesta y para poder llegar a las elecciones, para ser, como ya dije en este programa, necesarios y decisivos. Nos daría para otro programa, bienvenido Narciso, el tema de programas electorales. ¿Realmente nos leemos los ciudadanos los programas electorales de las diferentes formaciones políticas? Ahí lo dejo, lo podemos abordar, pero sí que está claro que estamos muy pendientes estos días de todos los anuncios que nos hacen los políticos. Hoy queremos abordar el 1 de mayo, cómo fue, cómo lo vivieron nuestros invitados. Volvió a movilizar a miles de valencianos en la calle para pedir, eso sí, mejoras laborales. Pulsaremos también las políticas que plantean las diferentes formaciones políticas en cuanto a empleo. Papi, ¿cómo fue su 1 de mayo y sobre todo lo que se reivindicó en esta jornada tan importante? Bueno, jo crec que és un dia que històricament hicim al carrer a reivindicar tots els nostres drets laborals. Crec que hem d'anar avançant cap a una millora en la sensació de poder treballar per a viure i viure cada vegada millor, no? I posant el focus ja no tant en la millora de les qüestions laborals com a tal, sinó que no haguem de pagar uns preus que siguin desorbitats i que ens permeten viure la vida d'una manera diferent, també més sossegada, més tranquil·la, en una setmana laboral que siga de 32 hores i que ens permeta pues això, que el treball siga una part de les nostres vides i que ens permeta viure la vida d'una manera molt més feliç y completa. Elisa Valía, ¿cómo vivió esta jornada de 1 de mayo? Bueno, pues siempre es una jornada en la que se hace balance de lo que se ha conseguido, ¿no? Y también se sigue reivindicando y poniendo el foco en nuevas conquistas que se pretenden conseguir en los siguientes años. En este caso es un 1 de mayo que yo creo que teníamos mucho que celebrar. Tenemos que celebrar que las pensiones se revalorizan al IPC, no con el 0,25 que tenían anteriormente los pensionistas, con el gobierno de Rajoy. Y tenemos que celebrar también que el mercado laboral está mucho menos precarizado ahora mismo. Hay decenas de miles de personas que ya no tienen un contrato temporal, que tienen un contrato fijo, con todo lo que eso conlleva a la hora de planificar y de hacer un proyecto de vida, ¿no? y tener esa sensación de seguridad y de estabilidad. Y tenemos que, bueno, también que celebrar la subida del salario mínimo interprofesional, que es fundamental, que nos puede parecer que no es muy relevante, pero si preguntamos a esas personas lo que significa de 700 euros a 1.100 euros pasar en apenas unos años, pues te dirán que evidentemente es fundamental. Yo creo que se ha conseguido mucho, estamos en una época además donde la pandemia pues también nos ofreció la oportunidad de llegar a acuerdos importantes con los sindicatos y con la patronal en algunos de ellos. La reforma laboral creo que se ha demostrado ya que es muy positiva, siempre hay que esperar un poco a ver los efectos de este tipo de reformas, pero creo que ya podemos pues concluir que ha sido muy positiva para el mercado laboral y para muchísimos trabajadores y trabajadoras, especialmente los más vulnerables. Y había mucho que celebrar, pero también había que reivindicar pues bueno, otros derechos que se quieren seguir conquistando y que los sindicatos además yo creo que se esfuerzan enormemente por explicar y por transmitir la importancia que tienen esas medidas, sobre todo para tener una sociedad mucho más justa, ¿no? Y para que también la desigualdad en el trabajo, en las condiciones laborales, pues se vaya reduciendo entre pues, las personas que tienen mejores trabajos y
que todo el mundo tenga unas condiciones dignas, que es al final lo que tenemos que garantizar desde las administraciones. Paula, decía Elisa que este año tenemos mucho que celebrar. ¿Está de acuerdo? Bueno, a ver, nosotros consideramos que desde luego la mejor política social es el empleo, que el empleo es fundamental en cualquier familia para que puedan descansar bien por las noches. Pero desde luego la prioridad del Partido Popular está pues, con esos 3 millones de españoles que están en paro en estos momentos, con ese millón de hogares que tienen a todos sus miembros en paro en este momento, con una situación tan dura con lo que estamos viviendo, con la subida de los precios, con la subida de los costes energéticos, con las subidas de las hipotecas. Bueno, pues que haya 1 millón de hogares en España que tengan a todos sus miembros en el paro, pues es una situación que nos preocupa mucho. El Partido Popular está también con esos jóvenes. Tenemos una tasa de desempleo juvenil que es la más amplia, la más alta de toda Europa. 1 de cada 3 jóvenes que quiere trabajar en este país no puede hacerlo. Estamos también con esos parados mayores de 45 años que, bueno, pues que nos preocupan porque realmente, bueno, pues una vez se pierde el empleo en una edad más avanzada, pues es muy complicado esa reinserción en el mercado laboral, y pienso que tenemos que poner en marcha todos los esfuerzos para, pues para conseguirlo, también con los desempleados de larga duración, con los fijos discontinuos, que yo creo que son los grandes invisibilizados, ¿no?, por parte de este gobierno, pues que realmente pues trabajan unos pocos días al año, pero están en una situación pues complicada que desde luego no les permite el salir adelante como deberían hacerlo. Por tanto, nosotros estamos en eso y pensamos que, pues que hay mucho camino por delante y que, por supuesto, pues que en esto sí que tenemos que estar pues todos los partidos centrando todos los recursos para que efectivamente ese empleo además vayamos avanzando hacia empleo de calidad y que garantice pues los derechos de todos los trabajadores. Narciso, ¿cómo fue su 1 de mayo y sobre todo las reivindicaciones de esta jornada? Pues es un día de fiesta por el trabajo, de reivindicación, no hay que dejar nunca de reivindicar. Es una reflexión también, es decir, estamos ante una sociedad en la cual cuando hablan patronal y sindicatos, y muchas veces lo podemos ver en los medios de comunicación, como la gran patronal muchas veces no refleja en sus postulados lo que la sociedad piensa y reclama. Es decir, ya no solo algún segmento de la sociedad en su conjunto, cuando pues, se habla de negar la posibilidad de que una persona pueda tener 1.000 euros si no se llega. Y por otra parte, los sindicatos, en esa manera de reivindicar, tienen que seguir reivindicando, pero tienen que adaptarse a un paradigma del siglo XXI. Es decir, muchos discursos sindicales, a la hora sobre todo de llegar a grandes acuerdos, creo que deben evolucionar de 1980 y tantos a 2023. Es una labor de ambos, en este caso, de ambos sectores o de ambos agentes, poder llegar a acuerdos porque el país lo necesita. Respecto al marco de empleo en España, es preocupante no solamente la situación de más de 3 millones de personas que no tienen acceso al empleo. Lo malo es que hay 6,5 millones que, teniendo trabajo, no llegan a fin de mes de manera continua. Es lo que se dice, y ahí entran muchos segmentos de edad, y sobre todo cuando eres padre y madre y tienes hijos a tu cargo, es muy frustrante que después de trabajar, el padre y la madre no se llegue a fin de mes. Es lo que se llaman condiciones de trabajo precario, ¿no? Y por otra parte, luego está, aparte del paro juvenil, que, como lo ha dicho Paula, por no repetir, sí que es verdad que el 33% de jóvenes no están en situación precaria y otro 33% no llega. Luego, o sea, no trabaja. Luego, aparte, las personas mayores de 50 años, es decir, en este país se adolece, en este país, esta comunidad autónoma y en esta ciudad, de los planes de segunda oportunidad, que luego en otro turno, cuando hablemos de empleo, se pueden abordar. Estamos, pregunto, en la mesa ante un mercado laboral cada vez más precarizado. Es cierto que las condiciones laborales son menores cada vez. El caso que ponía Narciso, que hay familias que les cuesta llegar a fin de mes, Papi. Jo crec que abans Elisa ho ha esmentat i és important parlar d'una pujada del salari mínim interprofessional bestial en els últims 4 anys, és a dir, s'ha detectat un problema, s'ha posat una solució mitjançant la negociació col·lectiva i arribant a acords, s'ha posat damunt de la taula la seguretat que feia falta en l'empleo a través de la reforma laboral. Fixa't que fa 3 anys no arribava a un 1,5 de contractes indefinits i ara estem per més del 50%. Hem de continuar avançant? Evidentment. Ara bé, abans deia Paula una cosa que m'he anotat, que la millor política social és l'ocupació, no? I en concret de la ciutat de València és la ciutat del País Valencià de més de 40.000 habitants que millors xifres d'ocupació té. Si a això sumem
les mesures de pujada del salari mínim, l'obligació a fer contractes indefinits, la potenciació de l'ocupació i tot el treball està tenint uns resultats. És cert que tenim una situació d'inflació totalment injusta a la que haurem de combatre també. De fet, s'està posant en marxa per part del govern del Botànic un bo de consum que no és la solució, però dona resposta a aquestes necessitats que estem veient de les famílies, que no és solament arribar a final de mes per una qüestió de poder fer la compra, sinó que també amb l'habitatge tenim un problema i és que estem intentant reconvertir el mercat que està sent molt injust per a les persones. Els governs estem posant tot el que està en les nostres mans para que la situación cambie, evidentemente, haurem de continuar avanzando. ¿Tenemos mejores cifras de paro que hace 4 años, Elisa Valía? Sí, yo creo que aquí un poco podemos todos confluir en el diagnóstico y en la preocupación. Y lo que creo que hay que hablar de soluciones concretas, es decir, nosotros ahora mismo, para un poco situar a las personas que nos estén viendo, tenemos alrededor de 48.000 personas desocupadas en la ciudad de Valencia, que son 90.000 personas menos que en 2015. Lo digo porque si teníamos 140.000 prácticamente, ahora tenemos 48.000. Esto es un dato que es importante. Lo que quiero decir también con eso es que cuando se hace balance, pues bueno, es importante atender a las cifras, ¿no? Nos preocupa mucho la situación de los jóvenes, efectivamente. Por eso estamos haciendo un esfuerzo enorme por atraer inversiones que generen empleos de calidad en sectores estratégicos. Para eso hace falta, en primer lugar, levantar la hipoteca reputacional, que teníamos que aquí no quería venir nadie, y esto es una realidad. Dar unas condiciones de seguridad jurídica importantes para que las empresas quieran venir aquí y, en tercer lugar, evidentemente, potenciar todos los determinantes importantísimos que tiene Valencia, que la hacen tener un potencial enorme a la hora de atraer inversiones, nómadas digitales, nuevas empresas, el talento. Y por eso nos preocupa los jóvenes, nos preocupa que todas las personas de Valencia puedan encontrar un empleo en Valencia si quieren seguir viviendo aquí, que cualquier vecino de cualquier barrio sea capaz de encontrar un empleo de calidad cuando ha estudiado ingeniería, cuando ha estudiado cualquier carrera, se ha formado, ha hecho un esfuerzo y queremos que tenga aquí su oportunidad de desarrollar su vida. Y por eso estamos invirtiendo en fomentar esas inversiones. Yo creo que lo que habría que concretar es en qué quiere ¿no? A estas alturas ya a punto de votar, creo que es importante que concretemos. ¿Cómo queremos nosotros generar empleo? Generando seguridad jurídica, ¿sí? Evidentemente, incidiendo mucho en que hemos levantado esa hipoteca reputacional y seguir trabajando con muchísimas empresas españolas y extranjeras que han querido poner aquí su sede o traer aquí su sede y que eso es la mejor muestra de que se están haciendo las cosas bien. Y evidentemente, como objetivo, que esas 48.000 personas que están ahora mismo en paro en la ciudad de Valencia encuentren una oportunidad y puedan tener su proyecto vital y profesional en la ciudad de Valencia. Pero sin olvidar tampoco de todo lo que se ha conseguido, porque también hay que sacar pecho de esta situación cuando de 140.000 personas estamos ahora en no llega a 50.000. Se han reducido las listas de paro en la ciudad de Valencia, se crea empleo. Paula, Narciso, ¿qué piensa la oposición? Sí, bueno, nosotros consideramos que Valencia tiene muchísimo potencial y que podríamos estar generando empleo a una velocidad mayor, porque efectivamente hay otras ciudades donde, por ejemplo, en Málaga se está creando empleo mucho más rápido de lo que está haciendo aquí en Valencia. Nosotros pensamos que es muy importante el tema de atraer empleo de calidad, de atraer inversiones, pero para eso tenemos que ser competitivos. Y nosotros tenemos un nivel fiscal, que somos la segunda comunidad autónoma donde más impuestos se paga en toda España y bueno, aquí se han producido subidas de impuestos muy importantes cuando la situación era muy complicada tanto para las empresas como para los trabajadores. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia subió los impuestos 30 millones de euros a todos los valencianos, a todos, en plena pandemia. Lo subió también a las empresas y, por tanto, pues esa empresa que estaba cerrada durante 3 meses y que tenía que seguir haciendo, bueno, pues pagando todos esos gastos fijos, bueno, pues tenía además ese gobierno municipal, el gobierno del Partido Socialista y Compromís por detrás, apretando y subiendo los impuestos 30 millones de euros. También a nivel estatal, que se ha subido 44 veces los impuestos a los españoles. Lisa, que no nos eso es lo que hace además, que decir, hemos perdido poder adquisitivo, subimos los impuestos, somos menos competitivos fiscalmente, tenemos un atasco en el ayuntamiento para generar nuevas actividades, un atasco de 8.000 licencias, tanto de actividad como urbanísticas, en este momento, según los datos proporcionados por el propio equipo de gobierno, 8.000 licencias atascadas. Y bueno, pues todos estos datos lo que hace es que efectivamente pues perdamos competitividad frente a otras ciudades pues que están en una situación mejor. Antes de entrar en el partido de tenis, me gustaría... Sí. No. Bueno, era por contestar y enseguida le damos paso. Sí, ¿no? Vamos a ver, muy brevemente. Vamos a ver, aquí cuando hablamos de subidas de impuestos, yo creo que la ciudadanía ya discrimina, ¿no? Y entonces hay que hablar con un poquito, hay que hilar un poquito más fino y explicarle mejor las cosas a la gente.
al Partido Popular lo que le preocupa es el impuesto de sucesiones, el impuesto de donaciones, el impuesto de patrimonio, y es verdad que en la última reforma del Gobierno del Botànic se ha hecho una reforma fiscal, donde se ha aliviado la presión sobre las rentas más bajas. Eso no es verdad. Bueno, eso es una verdad como un templo. Eso lo saben los que nos están viendo, hombre, que, lo saben que comparan perfectamente. el recibo del IBI y que en el año Vamos a ver, 2020 se subió el IBI a todos los es, valencianos. La tasa de agua. Vamos a ver, Paula, que alguien mire la tasa de agua, el recibo y que lo compare. Es que al final lo que no se puede ser, vamos a ver, lo que no se puede ser es... No se puede mentir. No, es que no se puede mentir. Es que la tasa del agua. Es que la tasa del agua. Que lo digan los ciudadanos. No, pero Paula, que comparen lo que pagaban en el año 2019 y lo que pagaban en el año 2021. Y con esas dos facturas del IBI, del agua, del impuesto de vehículos, sí, perdona, plusvalías, habéis subido todos los impuestos a todos. Es que es mentira. Todos los impuestos a todos los valencianos. Vamos a ver, es que es mentira y vamos, yo puedo hacer el ejercicio si queréis en un minuto de sacaros mi factura del agua de 2019 y la de 2022, no tengo ningún problema, porque es que además eso me lo sé perfectamente. No es verdad. Pero aparte de eso, aparte de que no es cierto, y eso como es tan fácil que cualquier persona vaya, que cualquier persona que nos están viendo, lo vamos a ver, lo único que quería contestar, vamos a ver. Cuando uno dice, es que han subido los impuestos 30 millones, vamos a ver, aquí, ¿cuándo se ha subido el IBI? En el 2020, se aprobó en el ¿Eso 2019, fue en plena pandemia? en diciembre, sí, claro, se aplicó en el 2020, pero es que además, la pandemia empezó en marzo, se aplicó en plena pandemia. Además, lo grave no es eso, Lisa, lo grave es que no sepáis adecuaros a la situación y al contexto económico y que se subieran los impuestos en diciembre del 2019 y no los acoplarais. Por abrir también. Sí, pero Valencia fue la ciudad que más ayudas dio y que más rápido pagó. Más rápido estamos hablando de 7 días, y eso sabe cualquier persona que las pidió porque lo recibió en la cuenta. Escúchame una cosa, no, perdona, mientras Alicante aún estaba mirando a ver bajaron los impuestos. Aquí la gente tenía las ayudas para esos gastos fijos. En Madrid, que se dice. Cuando uno no tiene actividad, todo el mundo sabe que hay determinados impuestos que deja de pagar, pero da igual, es que es la dinámica permanente. Yo creo que cuando uno tiene un proyecto de ciudad, lo que tiene que hacer es explicarlo y no mentir. Y el agua no se ha subido y nadie... 30 millones de euros. No, aquí lo que hacen es reformas fiscales y se modifican evidentemente los criterios. Los datos lo dicen, evidentemente Elisa. los criterios. ¿Por qué? Pues porque es nos una parece realidad, importante, es muy difícil. pero que nos parece importante, por ejemplo, que hoy en día en la ciudad de Valencia prácticamente ninguna persona que lleve a su hijo a una escuela infantil pague, porque con el bono prácticamente cubrimos todas las rentas de menos de 60.000 euros. Eso es una verdad como un templo. Y tráeme aquí a alguien o búscame a alguien, porque siempre conocéis a mucha gente que le pasa esto, que le pasa lo otro. Ninguna persona de menos de 60.000 euros de renta en la ciudad de Valencia paga guardería, por ejemplo. Bueno, eso es importante, sí. ¿Para eso hay que recaudar impuestos? Claro que sí, porque eso se paga con impuestos. Pero claro, es que quien cree en la redistribución... Quien cree en la redistribución lo puede explicar. Fenomenal, pero que se han subido los impuestos es una realidad. Yo te quito los impuestos y lo que puedas te lo pagas y lo que no. Dejamos, nosotros no lo hagamos por la selva. Luego no me metáis prisa, Vamos a intentar. Quiero explicarlo desde el principio. Es decir, la coyuntura que vivimos en Valencia ahora no deja de ser la coyuntura propia de un 2007, cuando Aznar reventó el mercado inmobiliario con los decretazos del suelo. Luego nos pilló el crash. Luego Rajoy hizo una reforma laboral criminal, absolutamente criminal. Y luego la reforma de Sánchez fue simplemente un lavado de cara a la reforma de Rajoy. Entre medios hubo una pandemia, cuando nos recuperamos del crash hubo una pandemia, y quieras que no, lo que nos ha pasado aquí como sociedad es que, y olvidemos de los grandes empresarios, porque al final no dejan de ser otros estamento diferente, que vive diferente y que hace lo que hace de manera diferente porque muchas veces se les permite demasiado. Yo me voy al empresario que genera empleo en cualquier sitio, y también aquí en la Comunidad Valenciana, y en la ciudad de Valencia, donde si tiene 6, 7, 10, 15 trabajadores, está casi igual de mal el empresario que los trabajadores. Y eso nos pasó después de la pandemia y no se ha podido recuperar. A partir de ahí se puede actuar sobre dos factores. Uno es sobre los generadores de empleo, es decir, todas las políticas municipales, que ojo, tienen menos alcance que las autonómicas y que las nacionales, sí, pero sí que hay un margen para poder actuar. A nivel local se puede actuar sobre los generadores de empleo, que insisto, muchos de ellos están en precario, como sus propios trabajadores. ¿Cómo? Pues bajando en este caso, pues las tasas y los impuestos municipales. A mí me salen las cuentas de que desde 2019 a 2023 el IBI mínimo nos ha subido entre el 7 y el 9%. ¿Se ha subido o no? Se ha subido entre el 7 y el 9%. Porque si bien con la pandemia no hubo una subida de impuestos... Elisa, te hemos respetado, hemos escuchado, pero entre 2019 y 2021 vino la subida, luego sí que vino la pandemia, entre el 20 y el 21 vino la pandemia y luego se paró la subida de impuestos, pero sí que el primer año, entre el 18, 19 y 20, hubo la subida de impuestos. A partir de ahí la plusvalía municipal, como los valores catastrales se revisaron tarde,
entre 2018 y 2020 también hay un 9% de subida. Y al final son dos impuestos importantes. Ya no voy a entrar en el IAE, que puede ser que estemos hablando de un 1 o un 2% más, no más. Pero esos dos impuestos, que son los principales, plusvalía e IBI, han subido. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Pues bajando los impuestos, en este caso, a quien genera empleo. También con bonificaciones, con subvenciones, porque el mismo gobierno lo ha hecho con los comercios, con quien genera empleo, además, con un tejido muy especial en Valencia, que si bien tenemos dos polígonos pequeños, otra cosa es el área metropolitana. Pero aquí vivimos del comercio, del turismo, de la hostelería, del sector hotelero. Ahí se puede, sobre esos sectores se puede actuar. Y luego también hay otro tipo de políticas, que es actuar sobre la propia persona empleada. En este caso, siguiendo el plan por ejemplo, el plan estratégico de la juventud lo tiene el ayuntamiento puesto. Sabemos que estamos un 70%, o sea, se han empleado 30.000 euros en el plan estratégico de la juventud este año, claro. Estamos un 70% por debajo de Sevilla, por no comparar con Madrid y Barcelona, ¿sí? Y un 60% por debajo de Zaragoza. Claro, ¿qué pasa con el plan estratégico de la juventud? Por no decir que los planes Encujo y Empujo, famosos del ayuntamiento para el empleo juvenil, resulta que ha habido más gente colocada por el PSOE que gente para llevar a cabo administrativamente los planes. El modelo de ciudad. Para llevar a cabo administrativamente que gente joven que le han dado la oportunidad de poder trabajar. A partir de ahí sí que es verdad que la brecha salarial de los jóvenes hay que seguirla. Y como antes he dicho, y acabo como empecé antes, los planes de segunda oportunidad y de mentorización para la gente de mayor de 50 años. Que al final su ayuntamiento sí puede hacer. Y un apunte, con el cheque bebé. En este caso el cheque escolar de 0 a 3 años, que creo que es el que has nombrado antes, que todo el mundo tenía acceso en este caso al cheque. Pues resulta, que la universalización no es cierta, que la cobertura del mes de julio tampoco es cierta. Y luego, ¿sabes cuántos hay de 2019 aquí? ¿Cuántos más hay? 6.000. ¿Y sabes cómo se consiguieron? Porque los presupuestos de 2021 lo pudo pactar mi portavoz Fernando Giner con el Partido Socialista, pudo pactar la ampliación a 6.000 personas. Por lo tanto, los 6.000 que hay es una propuesta de Ciudadanos, pero no es universal, ni está llegando a todos, ni está llegando para 11 meses. Bueno, pues ahí queda la propuesta de Narciso. Es que plantear que Valencia es un infierno fiscal cuando no paran de venir empresas, es que eso, sí, pero vamos a ver, pero es que eso se cae por su propio peso. Pero que se cae por su propio peso. Que aquí no paran de venir empresas. Deutsche Telekom la semana pasada dijo que iba a crear 350... Pero es que no es verdad. Pero es que no es verdad. Un análisis comparativo. Pero es que no es verdad, Google, Paula. Santander, pero si no es verdad. Accenture. Si yo te puedo nombrar 15 o 20 empresas que se han planteado venir a Valencia y que en lugar de Valencia se han ido a Málaga escúchame, por la presión fiscal, por el liderazgo de su alcalde, que aquí lo tenemos desaparecido, por las trabas burocráticas, es que al final se cae por su propio peso, porque, vamos a ver, lo que todo el mundo tiene claro es que hay empresas grandes, como las que he citado ahora mismo, Siemens, Volkswagen, Hitachi, Deutsche Telekom, que evidentemente estudian muy bien la situación en cada sitio antes de implantarse. Lo estudian perfectamente. Y evidentemente los infiernos fiscales no están entre los candidatos a estas personas a instalarse. Ahora bien, eso para las empresas. Para las personas, evidentemente tú puedes recaudar más o menos impuestos y tienes que establecer criterios también para ver quién tiene que pagar más y quién tiene que pagar menos. Y esa es la diferencia. Y es lo que tienen que explicar los partidos de la oposición. ¿A quién le van a bajar los impuestos? ¿A quién? ¿Y qué servicios públicos van a quitar? Porque, evidentemente, si tú bajas los impuestos y recaudas menos, tendrás que también reducir en gastos, que lo expliquéis. A día de hoy, la clase baja de España, donde menos impuestos paga de toda España, es en Madrid. Y es donde gobierna el Partido Popular. Pero vamos, así de que... Papi quería intervenir. Sobre seguridad jurídica me gustaría a mí también añadir un tema. Es que creo que Elisa... estaba pidiendo la palabra, creo que Elisa ha hablado antes de seguridad jurídica, que eso atrae grandes inversiones. Yo así, de memoria, os puedo decir una serie de inversiones que nos han fallado aquí. A ver, acordaros. La Copa América. No, aparte de la Copa América, que se la habéis regalado a Barcelona. Mira, el propio Juan Roig, en la Marina, en agosto del 22 se le prometió que iba a poder entrar. Y resulta que hay una sentencia, la misma sentencia pendiente que está en los DOCS. La propia empresa. ¿Os acordáis del Hotel de la Marina? No se llegó a hacer. Sigo. ¿Os acordáis de la Marina que no se llegó a hacer? ¿Os acordáis de la Universidad Europea que Ribó dijo de atraerla y resultó que el socio de Podemos dijo que no, lo que sería, digamos, el final de Blasco Ibáñez, el Cabañal? Es decir, de estas hemos tenido unas cuantas. Y como ejemplo de seguridad jurídica, cuando llegó la vicealcaldesa de Valencia, entonces no era vicealcaldesa, Sandra Gómez, en 2017, y dijo al sector de los apartamentos turísticos
y dijo a toda España que aquí no se invirtiese en apartamentos turísticos. Escuchamos que a iba a sacar una Papi normativa con efecto Roble, les retroactivo, pido que lo prohíbe la ley. respetar ahora la palabra de Papi, de Compromís, no sé què queria intervenir Disculpa, anteriormente. que No passa res, tenim temps totes. Molt de temps. Qui ha volgut pagar l'IBI en període voluntari ara, l'hem pogut pagar. Sí. I de fet, l'altre dia fèiem una comparativa just en gent de la meva escola, que han pagat 234 euros d'IBI ara, i comparàvem en el que havien pagat fa 6 anys i són 234 euros. Jo no sé si a lo millor m'ho estic inventant o el rebut que m'estaven ensenyant era falsificat per Compromís o com estava la cosa. Però no he acabat, Paula. Que són fàcils de ver. Jo no vos he tallat. Però és que continuem en el que és fàcil de veure. Aquí tenim una reforma fiscal que se va aprovar en novembre en el que els vostres partits van votar a favor. Va eixir per unanimitat de totes les Corts Valencianes. De los 30 millones de euros hemos hablado de Valencia Ciudad, que es donde... No, pero para aclarártelo, para que lo sepas. Gràcies, Paula. Gràcies. A veure, aquesta reforma li heu donat suport tant uns com altres. Siempre que se bajan impuestos os vamos a apoyar, para que lo tengas claro. Quarta volta, Paula. Vale. Quarta volta. Bueno, per acabamos. tant, aquesta reforma el que planteja és que a qui menys té se li baixen els impostos i a qui més té se li pugen. Esa és la reforma a la que vosaltres tatxeu de l'infierno fiscal. No, que se queda corta. Ara, dit això, que crec que és el més important, diverses coses. En esta ciutat, nosaltres, el model al que volem tendir és que l'administració faci inversions en aquells sectors que són importants per a que vinguen així a València. I l'alcalde Ribó va fer una proposta ahir de 3,6 milions d'euros d'inversió en aquells sectors que estratègicament ens interessen. Podeu dir el que vulgueu, en 2014 les xifres d'ocupació eren un desastre i el que tenim ara són les millors xifres d'ocupació de tot el País Valencià. Això serà que ho fem molt mal. No, claro, con Zapatero fue la mayor destrucción de empleo de la historia de este país. Però dit això, i no he acabat encara, crec que és molt important una qüestió que Elisa havia començat a posar damunt de la taula. Aquí, els xiquets i les xiquetes i les famílies hem pogut començar a parlar d'educació pública, gratuïta, per a tota la gent, quan són de 0 a 3 anys, des que el govern del Botànic governa. Perquè abans teníem una consellera que el que feia era cobrar-li els tàpers de menjar que portaven els xiquets i les xiquetes a l'escola. I aquest és el model que el Partit Popular presenta. Sisena vegada. Porque en Valencia a banda d'això, el model per al que nosaltres apostem és que qui més té, que més pague i aporte, per a què? Per a que tots i totes tinguem dret a l'accés a serveis públics. I això vol dir que de 2 a 3 anys a tot el País Valencià la gent ja no paga les escoletes en funció de les seues rendes. Evidentment, qui guanya molts diners pagarà una part de lo que això suposa. Però el que fem ara és que totes les famílies que més ho necessiten tinguin aquests diners al seu abast. Entre altres coses, no se paga ni els llibres, no se paguen el 80% dels menjadors escolars i se dona a disposició tots els serveis públics per a la gent que més ho necessita. En canvi, el seu model era el de no construir escoles perquè se'ls enduïen a un altre costat. I això, no serà en Valencia Ciudad, no serà en Valencia Ciudad, no te sabes los datos. Podem parlar dels 33 milions d'euros que la comunitat europea va vindre a reclamar-nos perquè la consellera María José Català no va construir ni una sola de les escoles per les que li van donar diners per a construir. Bueno, queda clara la postura de ambas. Aquest és el model que té el Partit Popular i el model que tenim altres és el de la gent que més ho necessita de l'administració al seu servei. Quiero introducir en la mesa es el debate económico de cuando la izquierda habla del que menos tiene, que menos paga. Yo estoy absolutamente de acuerdo. El problema que en este país, para un partido de ultraderecha, por ejemplo, como Vox, que es absolutamente liberticida, es quien más pueda, más pague o menos pague, pero se coma el pastel. Luego el Partido Popular tiene un modelo, en este caso, el de Madrid, para mí se ha equivocado. Una cosa es bajar impuestos y otra cosa es la bajada de impuestos motiva o desmotiva. Es decir, llega un momento, la famosa curva de la FER es una mentira, es una falacia, siempre y cuando no se genere un ecosistema innovador, de generación de empleo, en este caso de atracción de inversiones. Ahí sí que la bajada de impuestos motiva, pero solamente bajar impuestos no es motivador. Y luego está el tema de la falacia de la izquierda y la ultraizquierda. Es decir, al final, el que menos tiene, que menos pague, de acuerdo. Pero el problema es cuando se pone un baremo en 29.999. A partir de una persona de 30.001 euros, resulta que para la izquierda saben que tiene mucho. Es decir, esto es lo malo cuando en este país... No, esto es lo malo cuando en este país se hacen leyes, se hace una línea donde al final, es decir, entre estar precario y estar precario,
cuando vienen, es que estas bonificaciones son para los que menos de 29.999. Dice, sí, el de 32.500 si tiene 2 hijos. No, ese es el problema. Ese es el problema, que cuando en aras y en base y con ese concepto del que menos tiene, que menos pague, que estoy, insisto, absolutamente de acuerdo, se hace pagar a una clase media entre 30.000 y 45.000 euros, que es quien muchas veces sostiene el país, ¿para qué? Pues para dar dinero a cambio de votos. Y eso es la gran mentira de la izquierda, año tras año tras año. Esa hay enfrentar. Vale. Vamos a ver, igual que critico el modelo liberticida, critico el modelo de subvencionar matando a la clase media. Y eso es lo que hace la izquierda y la ultraizquierda en este país. Y lo ha hecho siempre. Y lo habéis hecho siempre. Pero tú entenderás que desde la época de Felipe explicar González. su modelo. Es decir, estamos confrontando ideas, evidentemente, porque tenemos modelos distintos, y nos confrontar es, oye, yo ofrezco esto y la otra gente dice, o sea, hay otra gente que dice que va a bajar los impuestos, que además así mágicamente pues va a llegar mucha inversión, mucho empleo, mucha riqueza, muchos servicios públicos, y no se explica muy bien por qué. Yo también te estoy diciendo mi modelo, dejar de machacar a los que ganan entre 25 y 55, que son los que sostienen muchas veces el país. Narciso, la última reforma fiscal de la Comunidad Valenciana no corta en los 29.990 euros. Y tenéis grupo parlamentario en les Corts. Y puedes preguntar a cualquiera de tus compañeros qué es lo que se votó allí. Y tú sabes cómo la última de las Cortes españolas cortan 24.500 euros. No. Así de claro. Vamos a ver, Narciso, escúchame una cosa, vamos a ver. Pero debías saber, si estás en el PSOE. No, claro, acaba Elisa y le damos paso también a Paula. Vamos a ver. Claro. Bueno, vamos a ver. Si la la última reforma fiscal de la Comunidad Valenciana no cortaba 99.990 euros. De hecho, todas las personas de rentas de menos de 60.000 euros han visto beneficiadas por la reforma fiscal. Punto número 1. Punto número 2. Los demás ya no tienen nada, ¿no? Es que hay grados de vulnerabilidad, ¿o no? Sí, claro. ¿O no? Claro, ¿No cortamos? O sea, ¿cuál es la propuesta concreta? ¿Que no haya renta? Te lo acabo de decir. No machacar a quien gana entre 25 y 55. Porque se le puede pedir al que gana 300, atreveros el Partido Socialista. ¿Pero por qué transmitís ese mensaje? Atreveros el Partido Socialista, que no os atrevéis. A los de 300.000 euros no los tocáis. Coger a los de 300.000 euros y hacer que paguen más para que esas personas que están por debajo de 20.000 euros puedan estar, en este caso, puedan ver cubiertas sus necesidades, sí, pero no contra las personas de la clase media. Bueno, queda clara ahí la postura de ambos. Paula quiere intervenir en este momento, se nos va. No proponen nada concreto, no explican nada concreto. A mí me gustaría simplemente, antes de cerrar este bloque, que sí que desde luego el Partido Popular ponemos en valor el esfuerzo que hacen los emprendedores, el esfuerzo que hacen los autónomos, el esfuerzo que hacen las empresas, esas pequeñas empresas que son las grandes olvidadas por parte de este gobierno, a las que se le criminaliza si tienen éxito y bueno, pues que son las que al final lo que hacen es hipotecar su patrimonio personal y hacer un esfuerzo que en estos momentos, con los costes laborales, con la subida de los costes energéticos, con la subida de la gasolina, con la subida de los precios en general, pues supone un esfuerzo muy importante. Entonces, bueno, a mí yo creo que aquí tiene que haber un equilibrio y que efectivamente, bueno, pues ha sido un error por parte del gobierno de izquierda, de extrema izquierda, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, pues enfrentarse, ¿no? Y poner como mal ejemplo la persona que tiene éxito en este país. Es que ojalá todas las personas, todos los empresarios tuvieran éxito, generaran riqueza y tuvieran un patrimonio que fuera aumentando cada vez. Pues, por ejemplo, como se ha criminalizado, por ejemplo, a Juan Roch, pequeños empresarios. También a grandes empresarios que generan riqueza y a la empresa en general. Estamos muy alejados de la empresa. Entonces, sí, claro. Vamos a entrar. Por supuesto. A nivel de empleo, pues te lo cuento. Mira, nosotros a nivel de empleo, ¿podemos continuar? Sí, la Copa América. Muy breve, por favor, estamos fuera. Nosotros, a ver, a nivel municipal sí que es verdad que tenemos muy pocas competencias y la competencia está más en temas de formación y luego tenemos algunos programas de empleo que son subvencionados por parte de la Unión Europea. Nosotros, desde luego, trabajar para no devolver todos los años, por parte del Ayuntamiento se devuelven 2 millones de euros de ayudas europeas porque lo que se dice es que no encuentran a jóvenes que quieran trabajar. Eso a mí me parece absolutamente inaceptable. Si queréis lo explico. 30.000 euros por un plan estratégico de empleo, 30.000 euros de verdad de inversión. Eso es lo que no hay que hacer. Y luego, bueno, pues al final estudiar, estar muy cerca de las empresas, saber cuáles son las necesidades del mercado laboral, estudiar los nuevos nichos de trabajos emergentes y que la formación, que como digo, es que tenemos pocas competencias, pero las que tenemos que la hagamos bien y que estemos a la orden de lo que se necesita el mercado. Bueno, queríamos entrar en el tema de seguridad, pero se nos acaba el tiempo. Yo quería abordar, no nos acaba, sí, se nos acaba el tiempo. Estamos en los minutos finales y yo quería también hacer una ronda sobre el tema de los empresarios. Hoy AVE, la Asociación Valenciana de Empresarios,
pedía que la presión electoral no complicara las relaciones entre trabajadores y empresarios. Quiero tener vuestra opinión al respecto. Lo expresaba tras el Día del Trabajador, en el que los sindicatos mayoritarios advirtieron de un escenario de conflicto si no sale adelante una subida generalizada de salarios para compensar esa inflación. ¿Qué decir sobre el mensaje de los empresarios, Papi? Bueno, jo és que crec que al final això no és una qüestió de pressió electoral, sinó d'una qüestió d'una necessitat social que estan expressant els treballadors i les treballadores. I és ni més ni menys que això que estàvem parlant abans. I és que els preus de la compra i els preus de la vida han pujat moltíssim i els salaris han de pujar i posar-se equiparats a tot el que estem trobant. I si no, doncs parlem d'altres mesures, però el que està clar és que ha d'estar ajustat el que les persones que estan treballant per a les empreses estan cobrant i el que després han de pagar per a poder viure. No crec que estiguem en un escenari de conflictes, no crec que estiguem en una situació en la que estos governs, ni molt menys, de fet, estava escoltant abans com se parlava de Roig, jo, si no recorde malament, el senyor Roig està construint un estadi en la ciutat de València gràcies als acords amb este govern i gràcies a la seguretat jurídica que li donen estos governs, que li asseguren al senyor Roig que els seus impostos aniran a parar a on toquen i per a les necessitats de la ciutadania, i no per a que després s'hagin de tornar subvencions europees, com sí que passava en les èpoques del Partit Popular. Per això no volen contar el seu programa, per això no volen proposar, perquè si mirarem el que fan i no el que diuen, segurament ningú s'acostaria a vostès. A día de hoy, que es lo que le importa a los valencianos, quien está devolviendo dinero a Europa es el gobierno municipal de Compromís y del Partido Socialista. Tanto fondos de empleo como sabemos el programa. Sí, le damos paso a Elisa en este tema. Del Cabañal, donde no habéis ejecutado el 75% de los 30 millones de euros que se consiguió para el Cabañal. Me vas a permetre que cal tindre la cara de Sumenta. Elisa, nos quedan 4 minutos. He querido brevedad en sus discursos. Vamos a ver, el programa de empleo en el ayuntamiento, los programas de empleo están focalizados a que las personas que están trabajando en el ayuntamiento desde su trabajo puedan encontrar otra oportunidad, porque está demostrado con datos que las personas que están en desempleo, que están en paro, tienen más dificultades para encontrar un empleo desde el paro que desde otro empleo. Están pensados para eso y muchísimas personas, cuando entran en el programa de empleo del Ayuntamiento de Valencia, a lo largo del año que están con nosotros, se van a otros empleos. Y en mis servicios, por ejemplo, me ha pasado muchas veces. O sea, porcentualmente, en muchas de las personas que se han incorporado a compañías de empleo, acaban yéndose. Y en ese momento no es posible, por un tiempo de plazo, por una cuestión de plazos y administrativos, porque al final le estás ofreciendo a quien tiene que reponerse 2 meses de contrato y a lo mejor no puede incorporarse, no se pueden reponer todas esas plazas. Esta es la situación. ¿Vale? Pero que es un éxito que la gente deje su empleo en el ayuntamiento de ese año para ir a otro. Bueno, pero pues en cualquier caso, clara. solamente una cuestión. Las cifras son que se han aumentado los beneficios empresariales un 91% en nuestro país en el último año. Simplemente lo que yo creo que hay bastante paz social en España, yo creo que se ha llegado a acuerdos que dan mucha esperanza de unas negociaciones muy amplias, con una base social muy amplia y que son buenas para el país. Lo único que se está pidiendo, evidentemente, es que al final se redistribuya un poco también todos esos beneficios. Y yo creo que eso es perfectamente justo. Voy a hacer una ronda final. Una palabra. No, es que estamos fuera de tiempo, Narciso, me sabe fatal. Pues me la debes para el siguiente programa. Para el siguiente programa, pero sí que le voy a pedir una frase para resumir, una palabra de creación de empleo que hemos hablado 1 de mayo. Su frase sería, su palabra. El 1 de mayo, fiesta de los trabajadores, hay que seguir reivindicando. El gran empresariado muchas veces cuando habla en cifras está alejado de la realidad de la calle. Los sindicatos tienen que evolucionar décadas, se quedaron quizá en el discurso de los 90 y al final la justicia social no es que alguien no llegue a fin de mes aún ganando 1.000 euros, eso no es justicia social, y la justicia social no es que una persona queriendo buscar activamente empleo no encuentre. Gracias, Narciso. Una frase, Paula, sería la suya. Sí, bueno, pues con la mayor tasa de desempleo que tenemos de la Unión Europea y también de los países de la OCDE, creo que tenemos mucho camino por delante y que efectivamente pues que hay que trabajar para mejorar la situación de los jóvenes, de los parados de larga duración, de los mayores de 45 años, de los fijos discontinuos y bueno, pues que tener en cuenta que subida de salario mínimo sí, pero que no puede recaer todo en la empresa, que la empresa tiene que tener también apoyos por parte de la administración. Gracias, Paula. Por favor, una palabra, Papi, seria la suya. Supercurt. Jo crec que hem d'avançar cap a una qualitat de vida molt més ampla per a tota la població i, per tant, millores en les situacions d'ocupació i més temps per a viure i més per a treballar. Elisa. Estamos de acuerdo en que el empleo es
fundamental, un elemento fundamental de la vida de las personas para poder tener una vida digna, y ahora mismo trabajan 90.000 personas más que en 2015 en la ciudad de Valencia, lo cual es un éxito, y ahora nos tenemos que ocupar de las 48.000 personas que siguen buscando empleo. Gracias a los cuatro, buenas noches, nos vemos pronto, gracias por estar ahí. Gracias. Volvemos mañana como siempre a partir de las 9. Mañana no, que hay fútbol el próximo jueves. Gracias, buenas noches.